el Tribunal del Condado de Fulton, en Atlanta, Georgia. El oficial Jason Miller tenía exactamente 90 segundos antes de cometer un suicidio profesional. La mujer que estaba delante de él no era una visitante confundida, no estaba perdida. Era la jueza Tanya Williams, una jueza de tribunal superior, con una agenda completa que comenzaba en menos de 15 minutos. Había aparcado en el estacionamiento de jueces, usado su tarjeta de acceso al pasillo seguro y se dirigía a su despacho cuando Jason decidió que parecía alguien que no pertenecía allí. Lo que Jason no sabía era que la jueza Williams tenía una memoria fotográfica para caras y voces que había presidido cientos de casos relacionados con mala conducta policial y que sus próximas palabras serían reproducidas en una audiencia disciplinaria que le costaría todo. Antes de continuar, ¿desde dónde nos está viendo ahora mismo? Deje su estado o país abajo. Y si las historias sobre rendición de cuentas son lo suyo, pulse el botón de suscripción porque esta es absolutamente salvaje. La jueza Tanya Williams tenía 39 años y llevaba 6 años en el cargo. Antes de eso, había pasado 8 años como fiscal, encarcelando a algunos de los criminales más peligrosos de Georgia. Llevó a juicio más de 100 casos y ganó el 87% de ellos. Era dura, brillante y absolutamente nadie que la conociera la describiría jamás como alguien que se dejaba pisotear. Esa mañana de martes comenzó como cualquier otra. Tanya, como la llamaban sus amigos, se despertó a las 5:30 de la mañana, salió a correr 3 millas, se duchó y se puso uno de sus trajes de trabajo, un Armani gris carbón que había costado más que el alquiler mensual de algunas personas. Estaría escuchando mociones toda la mañana y tenía una audiencia de sentencia por la tarde. Había revisado todos los expedientes del caso durante el fin de semana. Estaba preparada. Llegó al tribunal a las 7:45 de la mañana. El edificio abría oficialmente al público a las 8, pero los jueces, el personal del tribunal y el personal de seguridad podían acceder al edificio antes a través de entradas seguras. Tanya había hecho esto cientos de veces. Aparcó en el área de estacionamiento exclusiva para jueces detrás del edificio, usó su tarjeta de acceso en la entrada trasera y caminó por el pasillo seguro hacia los despachos judiciales. Fue entonces cuando Jason Miller salió de la oficina de seguridad y le bloqueó el paso. Jason tenía 29 años y llevaba 11 meses como oficial de seguridad del tribunal. No era un oficial de policía en el sentido tradicional. Era empleado de una empresa de seguridad privada contratada por el condado. Llevaba un uniforme que se parecía al de un oficial de policía, portaba un arma y tenía autoridad para arrestar dentro del edificio del tribunal, pero no tenía ni de lejos la formación de un oficial juramentado real. Jason había estado asignado al turno de noche durante la mayor parte de su servicio, lo que significaba que rara vez interactuaba con jueces o abogados. Había sido trasladado al turno de día hacía solo 2 semanas. Todavía estaba aprendiendo las rutinas, las caras, el flujo de gente por el edificio. Cuando vio a Tanya caminando por el pasillo seguro, su cerebro hizo un cálculo instantáneo. Joven, mujer, negra, sin uniforme. Debe estar perdida o intentando colarse temprano. Se interpuso directamente en su camino. Oiga, no puede pasar por ahí. Eso es solo para personal autorizado. Tanya se detuvo. Estaba repasando mentalmente su lista de asuntos de la mañana y no se había dado cuenta de que se acercaba. Levantó la vista, registró su uniforme y entendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. Ya lo había visto antes, no a ella normalmente, sino a otras personas que no parecían lo que los guardias de seguridad esperaban. «Soy personal autorizado», dijo con calma. «Trabajo aquí». Jason la miró de arriba abajo. El traje caro no registró. La tarjeta de acceso sujeta a su cinturón no registró. El maletín de cuero con el sello del estado de Georgia no registró. Todo lo que vio fue a alguien que en su mente no pertenecía allí. «Sí, seguro que sí», dijo, con el tono cargado de sarcasmo. «Dé la vuelta y use la entrada pública como todo el mundo». Tanya sintió la familiar opresión en el pecho,
la misma sensación que había tenido 1000 veces en su vida, que la siguieran en las tiendas, que le preguntaran si estaba en el lugar correcto, que la asumieran como la secretaria, la ayudante, el personal de limpieza, cualquier cosa menos lo que realmente era. «Soy jueza», dijo, manteniendo la voz nivelada. «He usado esta entrada durante 6 años. Por favor, hágase a un lado». Jason se rió. «Claro, y yo soy el gobernador y le digo que se vaya». Este es el momento en que la mayoría de la gente se habría doblegado. Se habría dado la vuelta y se habría ido. Habría retrocedido para evitar la confrontación. Pero Tanya no era la mayoría de la gente. Había pasado toda su carrera luchando por la justicia, y la justicia no significaba obedecer a personas que abusaban de la poca autoridad que tenían. «No tengo que seguir sus órdenes», dijo Tanya. «He accedido a este pasillo con mi tarjeta de acceso autorizada. Me dirijo a mi despacho y usted no tiene base legal para detenerme». La expresión de Jason se endureció. Estaba acostumbrado a la obediencia. Cuando le decía algo a la gente, lo hacían. Esta mujer lo estaba desafiando y no le gustaba. «Está en un área restringida sin autorización visible», dijo, intentando sonar oficial. «Puedo detener a cualquiera que suponga un riesgo de seguridad». «¿Un riesgo de seguridad?». La voz de Tanya se mantuvo calmada, pero había acero debajo. «Soy una mujer de 40 años con traje de negocios y un maletín. ¿Qué exactamente en mí sugiere que soy un riesgo de seguridad? Se niega a cumplir los protocolos de seguridad». «No. Usted está inventando protocolos porque ha decidido que no pertenezco aquí. Hay una diferencia». Una puerta se abrió al final del pasillo. Otro juez, un hombre blanco mayor llamado juez Turner, salió de su despacho. Vio a Tanya y a Jason e inmediatamente entendió la situación. «Buenos días, jueza Williams», gritó con voz fuerte. «¿Todo bien?». La cabeza de Jason dio un giro hacia el juez Turner, luego de nuevo hacia Tanya. Su rostro se puso pálido. «Jueza», dijo en voz baja. «Sí, jueza, como le dije». Tanya miró al juez Turner. «Buenos días, David. Estoy bien. Solo un oficial de seguridad aparentemente confundido que decidió que parecía que no pertenecía al pasillo judicial». El juez Turner se acercó. Tenía 62 años, llevaba 20 años en el cargo y no tenía nada de paciencia para este tipo de tonterías. «Jason, ¿verdad? Nos conocimos la semana pasada durante la charla de seguridad». Jason asintió, incapaz de hablar. «La jueza Williams tiene despacho a 3 puertas de la mía. Lleva aquí 6 años. Es una de las juristas más respetadas de este tribunal. ¿Y acaba de detenerla?». No lo sabía. Ella no lo... Jason se tropezaba con las palabras. ¿Ella no qué? ¿No parecía lo que usted cree que debería parecer una jueza? ¿Alguna vez le han dicho que no parece que pertenezca a su propio lugar de trabajo? Escriba así en los comentarios». Tanya levantó la mano. «David, está bien. Yo me encargo de esto». Se volvió hacia Jason. «Me detuvo porque soy negra y asumió que no podía ser jueza. Me ordenó que me fuera aunque había accedido a una zona segura con una tarjeta de acceso autorizada. Usó su autoridad para intimidarme y que obedeciera. Y hizo todo esto mientras me llamaba mentirosa». «Jueza Williams, lo siento mucho, no lo hice». «No lo pensó», interrumpió Tanya. «Hizo una suposición basada en mi apariencia y luego se reafirmó cuando le dije la verdad. Eso no es un problema de capacitación, es un problema de prejuicios». «Informaré de esto a mi supervisor inmediatamente», dijo el juez Turner. «No es necesario», respondió Tanya. «Me encargo yo misma. Tengo tribunal en 10 minutos». Miró a Jason. «Hágase a un lado». Jason se movió. Tanya pasó junto a él hacia su despacho, sus tacones resonando en el suelo de mármol. El juez Turner la siguió con la mirada. Luego miró a Jason con una expresión que decía claramente: «Acabas de acabar tu carrera». Tanya abrió su despacho y entró. Su secretaria judicial, una joven llamada Naomi, ya estaba allí preparando los expedientes. «Buenos días, jueza. ¿Está bien? Parece molesta». Tanya dejó su maletín. «Estoy bien.
Solo tuve un encuentro interesante con el nuevo oficial de seguridad. Se sentó en su escritorio y sacó su teléfono. Abrió su correo electrónico y empezó a escribir. El correo electrónico iba dirigido al juez principal, al administrador del tribunal y al gerente regional de la empresa de seguridad. El asunto decía: queja formal, perfil racial de oficial de seguridad. El correo electrónico era detallado, profesional y demoledor. Describía exactamente lo que había sucedido, las palabras que se habían utilizado, la negativa de Jason a aceptar su identificación y su exigencia de que abandonara el área segura después de haber accedido a ella con credenciales adecuadas. Señaló que toda la interacción ocurrió en un pasillo cubierto por cámaras de seguridad y solicitó que se preservara el material de archivo inmediatamente. Envió el correo electrónico a las 7:58 de la mañana. A las 8:05 de la mañana, su teléfono sonó. El juez principal quería verla inmediatamente. Tanya bajó a los despachos del juez principal. El juez principal, Leonard Price, tenía 68 años, llevaba 30 años en el cargo y no estaba contento. «Cuénteme exactamente qué pasó», dijo. Tanya le contó todos los detalles, cada palabra. La mandíbula del juez principal Price se apretaba a medida que la historia continuaba. Cuando Tanya terminó, hubo un largo silencio. «Voy a reproducir el material de seguridad ahora mismo», dijo. «Esto es completamente inaceptable». «No pido un trato especial», dijo Tanya. «Pido que se apliquen aquí los mismos estándares que se aplicarían a cualquier otra persona. Si me hizo perfil racial, si abusó de su autoridad, debería haber consecuencias». «Las habrá», dijo sombríamente el juez principal Price. A las 9 de la mañana se había extraído y revisado el material de seguridad. Mostraba exactamente lo que Tanya había descrito. Jason bloqueándola el paso, la conversación, su lenguaje corporal despectivo, su negativa a dejarla pasar incluso después de que se identificara. La gerente regional de la empresa de seguridad, una mujer llamada Janet Holloway, llegó al tribunal a las 10 de la mañana. Vio el material de archivo 3 veces. «Esto es indefendible», dijo en voz baja. Jason fue convocado a una reunión de emergencia. Estaban presentes Janet Holloway, el juez principal Price, el administrador del tribunal y un representante del departamento legal del condado. Le reprodujeron el material de seguridad. «¿Puede explicar sus acciones?», preguntó Janet. Jason lo intentó. Dijo que no reconoció a la jueza Williams. Dijo que estaba siguiendo los protocolos de seguridad. Dijo que solo intentaba hacer su trabajo. «Los protocolos de seguridad no incluyen el perfil racial», dijo Janet. «Detuvo a una mujer que tenía acceso legítimo a un área segura. Le ordenó que se fuera después de que ella le dijera que era jueza. Se negó a creerla. Y hizo todo esto a alguien que usa ese pasillo todos los días. No me importa si no tenía intención. Sus acciones sí importan. Y sus acciones violaron las políticas de nuestra empresa sobre conducta no discriminatoria y uso apropiado de la autoridad». La reunión duró 30 minutos. Al final, Jason fue suspendido a la espera de una investigación completa. La investigación duró 2 semanas. Durante ese tiempo, los investigadores revisaron el material de archivo de cada día que Jason había trabajado en el tribunal. Buscaban patrones. Los encontraron. Jason había detenido a otras 4 mujeres de color que trabajaban en el tribunal durante sus 11 meses de empleo. Una reportera judicial latina a la que interrogó sobre por qué estaba en el edificio antes del horario público. Una fiscal negra a la que siguió para asegurarse de que realmente iba a donde decía que iba. Una intérprete asiática a la que pidió que presentara 2 formas de identificación a pesar de que llevaba sus credenciales del tribunal. Ninguna de estas mujeres había presentado quejas formales. Todas habían asumido que era solo un guardia de seguridad demasiado celoso. Todas habían mostrado sus identificaciones, probado quiénes eran y seguido adelante. Pero cuando los investigadores las entrevistaron como parte de la investigación de la queja de Tanya, todas contaron historias similares. Jason
las había tratado con sospecha, había cuestionado su derecho a estar en el edificio, exigió pruebas adicionales de identidad. La reportera judicial Maris Vega dijo a los investigadores que Jason la había detenido 5 veces separadas en 3 meses. Cada vez llevaba su bolsa de equipo de reportera judicial y su credencial del tribunal. Cada vez Jason actuaba como si nunca la hubiera visto antes y cuestionaba si estaba autorizada a estar allí. Llegó a un punto en el que empecé a llegar más tarde, cuando la entrada pública estaba abierta, solo para evitarlo, dijo Marisol a los investigadores. Tengo casos temprano a veces, y se supone que debo usar la entrada segura, pero lidiar con él cada vez no valía la pena. Sentía que tenía que demostrar que pertenecía allí todos los días. La fiscal, una mujer llamada Tanya Mitchell, describió un incidente en el que Jason la había seguido desde el aparcamiento hasta las oficinas del fiscal de distrito. Al principio no dijo nada, solo caminó unos 3 metros detrás de mí todo el camino. Cuando finalmente me di la vuelta y le pregunté si necesitaba algo, dijo que se aseguraba de que supiera a dónde iba. Llevo 8 años siendo fiscal aquí. Sé a dónde voy. La intérprete, Grace Liu, había sido detenida por Jason en el vestíbulo principal mientras llevaba visible su credencial de intérprete del tribunal en su chaqueta. Me pidió mi identificación, le señalé mi credencial. Dijo que necesitaba ver también una licencia de conducir o una identificación estatal. Le pregunté por qué, ya que estaba claramente acreditada. Dijo que era un nuevo protocolo, le mostré mi licencia. Más tarde, lo vi interactuar con un abogado blanco en el mismo vestíbulo. Ese abogado no llevaba ninguna identificación visible, y Jason solo le saludó y dijo «Buenos días». Sin exigencia de identificación, nada. Mientras tanto, el material de archivo mostraba a Jason interactuando con abogados blancos varones, personal blanco femenino y jueces blancos. En esas interacciones era educado, deferente y nunca exigía identificación, incluso cuando la gente accedía a áreas seguras. Los investigadores encontraron al menos una docena de instancias en las que abogados o personal blanco entraron en el pasillo judicial seguro sin que Jason ni siquiera los reconociera y mucho menos les exigiera identificación. Algunas de estas personas no llevaban credenciales visibles. Algunas eran claramente abogados visitantes que no trabajaban regularmente en el tribunal, pero Jason nunca las detuvo, nunca las cuestionó, nunca exigió pruebas de quiénes eran. Una toma de video particularmente reveladora mostró a Jason sujetando la puerta para un hombre blanco mayor con ropa informal, jeans y una camisa polo que entró por la entrada segura. El hombre no llevaba ninguna identificación. Jason nunca preguntó quién era o por qué estaba allí. El hombre resultó ser un juez jubilado que visitaba a un amigo. No tenía autorización actual para usar la entrada segura, pero Jason lo dejó pasar sin decir palabra. 2 días después, ese mismo Jason detuvo a Tanya Mitchell, que llevaba una credencial de fiscal y portaba expedientes claramente marcados como oficina del fiscal de distrito, y le exigió ver una identificación adicional. El patrón era innegable. Jason hacía suposiciones basadas en raza y género. Veía a las mujeres de color como inherentemente sospechosas y usaba su autoridad para cuestionar su presencia de maneras que nunca hacía con los empleados blancos. La investigación también reveló algo preocupante sobre los antecedentes de Jason. Antes de ser contratado por la empresa de seguridad, había trabajado en otros 2 puestos de seguridad. En uno, había sido despedido después de 3 meses por conducta incompatible con los valores de la empresa. En el otro, había renunciado antes de enfrentar una audiencia disciplinaria relacionada con quejas sobre su trato a los clientes. La empresa de seguridad había realizado una verificación de antecedentes, pero fue superficial. Habían verificado su licencia de guardia y revisado su historial criminal, pero no se habían puesto en contacto con sus empleadores anteriores para obtener referencias detalladas. Si lo hubieran hecho, se habrían enterado de que Jason tenía un patrón de acoso a personas de color en sus interacciones de seguridad. Esta revelación hizo que la responsabilidad de la empresa fuera aún más clara.
Habían fallado en vetting adecuadamente a un empleado que luego discriminó a varios empleados del tribunal. El informe de investigación tenía 23 páginas. Concluía que Jason había incurrido en perfil racial, violado las políticas de la empresa y creado un ambiente de trabajo hostil para los empleados minoritarios del tribunal. Recomendaba la terminación inmediata. Pero el informe iba más allá. También identificó fallos sistémicos en las prácticas de contratación y capacitación de la empresa. Señaló que los guardias recibían capacitación mínima sobre sesgos implícitos, que no había un sistema para rastrear quejas sobre guardias individuales y que no había supervisión de cómo los guardias interactuaban con los empleados del tribunal en comparación con el público en general. El informe hizo recomendaciones: verificación de antecedentes mejorada, incluidas llamadas detalladas de referencias, capacitación obligatoria sobre sesgos implícitos antes de que los guardias comenzaran a trabajar, capacitación de actualización regular cada 6 meses, un sistema formal de quejas donde los empleados del tribunal pudieran informar inquietudes de forma anónima y auditorías trimestrales de las interacciones de los guardias para identificar posibles patrones de discriminación. Jason fue despedido 3 semanas después del incidente con la jueza Williams. La carta de despido citaba violaciones de las políticas de la empresa relativas a la conducta no discriminatoria, la falta de respeto a todas las personas independientemente de su raza o etnia y acciones que dañaron la relación de la empresa con el cliente principal. Jason apeló el despido a través del proceso de queja interna de la empresa. Su apelación argumentaba que había seguido su comprensión de los protocolos de seguridad, que no tenía intención de discriminar y que el despido era un castigo demasiado severo para lo que él afirmaba que era un malentendido. El comité de apelación revisó todas las pruebas: el material de seguridad del encuentro de Tanya, el material que mostraba a su patrón con otras mujeres de color, el material que mostraba su diferente trato a los empleados blancos, el testimonio de las otras 4 mujeres a las que había detenido y su historial laboral que mostraba problemas previos en otros trabajos. La apelación fue denegada. La decisión del comité señaló que, si bien la intención importa, el impacto importa más. Las acciones de Jason, independientemente de su supuesta intención, habían creado un ambiente discriminatorio. Su patrón de comportamiento mostraba prejuicios, no solo mal juicio, y su historial sugería que no era un incidente aislado, sino un patrón consistente. Jason tenía 29 años y su carrera en seguridad terminó antes de que realmente comenzara. Pero la historia no terminó ahí. La empresa de seguridad emitió una disculpa formal a la jueza Williams y a las otras mujeres a las que Jason había hecho perfil racial. La disculpa fue pública y específica, reconociendo que Jason había incurrido en perfil racial y que la empresa había fallado en su deber de capacitar y supervisar adecuadamente. Implementaron capacitación obligatoria sobre sesgos para todo el personal de seguridad del tribunal. La capacitación no fue un video rápido en línea, sino un taller intensivo de un día completo que incluyó escenarios, juegos de roles y discusiones sobre sesgos implícitos y sus impactos. Cada guardia tenía que completarla en 60 días o sería despedido. Crearon una nueva política que requería que los oficiales de seguridad completaran capacitación en competencia cultural cada 6 meses. Esta capacitación incluía educación sobre la diversa fuerza laboral y los tribunales, la importancia de tratar a todas las personas con igual respeto, independientemente de su apariencia, y las obligaciones legales y éticas del personal de seguridad. Establecieron una línea de quejas directa para los empleados del tribunal que experimentaran trato discriminatorio. La conexión llegaba directamente a la gerencia regional, sorteando a los supervisores locales que podían preferir proteger a su personal en lugar de abordar quejas válidas, y aceptaron proporcionar informes trimestrales a la administración del juzgado, detallando cualquier queja recibida y las medidas disciplinarias tomadas. El gobierno del condado de Fulton también intervino. Revisaron su contrato con la empresa de seguridad
y añadieron cláusulas que exigían verificaciones de antecedentes exhaustivas, incluida la revisión de cualquier queja previa sobre conductas discriminatorias. Requirieron informes trimestrales sobre las interacciones de seguridad desglosados por raza y género para identificar patrones, y otorgaron a los empleados del juzgado un proceso formal para reportar inquietudes de seguridad directamente al administrador judicial. El condado también implementó su propio programa de capacitación para todo el personal del juzgado, incluidos los jueces, sobre cómo reconocer y abordar los sesgos en el lugar de trabajo. Si los guardias de seguridad necesitaban capacitación, el razonamiento era que todos la necesitaban. La jueza Williams aprovechó el incidente como un momento de aprendizaje. En un discurso en una conferencia legal 3 meses después, habló sobre los prejuicios implícitos y cómo se manifiestan en las interacciones cotidianas. No estuve en peligro, dijo. No iba a perder mi trabajo ni enfrentar cargos criminales, pero fui tratada como si no perteneciera a mi propio lugar de trabajo. Y si eso puede sucederle a una jueza en un juzgado, imaginen lo que les sucede a las personas comunes todos los días. Imaginen ser detenidos mientras hacen la compra, mientras caminan por su vecindario, mientras están sentados en su coche, e imaginen no tener la autoridad o las credenciales para defenderse. Continuó. El juzgado debería ser un lugar donde la justicia no solo se imparte, sino que se modela. Cada persona que trabaja allí, desde los jueces hasta los oficinistas y el personal de limpieza, debe ser tratada con igual respeto. Cuando un guardia de seguridad perfila personas basándose en su raza, cuando exige pruebas adicionales de pertenencia a algunas personas pero no a otras, no está manteniendo a nadie a salvo, está perpetuando la misma injusticia contra la que se supone que estamos luchando. ¿Creen que Jason merecía ser despedido? Escriban "despedido" en los comentarios. El discurso se volvió viral. Se compartió miles de veces en redes sociales. Otras mujeres, especialmente mujeres de color en puestos profesionales, compartieron sus propias historias en respuesta. La defensora pública, a quien asumieron que era una acusada; la doctora, a quien asumieron que era una enfermera; la abogada, a quien asumieron que era una secretaria; la directora ejecutiva, a quien le preguntaron si estaba allí para limpiar la oficina. Las historias se acumularon, cientos de ellas, miles de ellas, cada una un pequeño momento de ser informada implícita o explícitamente que no parecías pertenecer. Una piloto afroamericana compartió su historia de ser detenida varias veces en las áreas de tripulación de los aeropuertos, con la seguridad asumiendo que no podía ser piloto. Una ingeniera indoamericana describió ser interrogada en el escritorio de seguridad de su propia empresa, con guardias asumiendo que estaba allí para una entrevista de trabajo, no como directora senior. Una abogada nativa americana describió que le dijeron que estaba en el edificio equivocado al intentar entrar a un prestigioso bufete de abogados donde era socia titular. Una cirujana de Oriente Medio habló sobre pacientes que pedían ver al médico real después de que ella se hubiera presentado. El hilo de historias parecía interminable y todas tenían el mismo tema: personas haciendo suposiciones basadas en la apariencia, y esas suposiciones siempre trabajando en contra de las personas de color. El discurso de la jueza Williams desató una conversación más amplia. Las facultades de derecho comenzaron a incorporar discusiones sobre prejuicios implícitos en sus cursos de responsabilidad profesional. Las asociaciones de abogados comenzaron a ofrecer créditos de educación legal continua por capacitación sobre el reconocimiento y abordaje de sesgos en entornos legales. Los administradores de juzgados de todo el país revisaron sus protocolos de seguridad y programas de capacitación. Jason intentó encontrar otro trabajo de seguridad. Solicitó empleo en más de 20 compañías diferentes en el área de Atlanta. Cada solicitud preguntaba sobre despidos previos. Cada verificación de antecedentes revelaba su despido por perfiles raciales. Cada llamada de referencia a su empleador anterior resultaba en una confirmación del despido y las razones del mismo. Nadie quería contratarlo. Amplió su búsqueda.
intentó solicitar empleo en otras ciudades, pensando que la distancia podría ayudar. No fue así. La industria de la seguridad es sorprendentemente pequeña y la información sobre guardias despedidos por discriminación viaja rápido. El nombre de Jason era conocido, su historia era conocida, y ninguna empresa quería arriesgarse a contratar a alguien con su historial. Intentó conseguir empleo usando nombres diferentes o omitiendo trabajos de su solicitud, pero las lagunas laborales generaron preguntas y las verificaciones de antecedentes revelaron su historial laboral real. Algunas empresas lo confrontaron sobre las discrepancias, otras simplemente rechazaron su solicitud en silencio. Jason pasó 6 meses desempleado, agotó sus ahorros, no pudo pagar el alquiler de su apartamento y tuvo que mudarse con sus padres. Tenía 29 años, vivía en la habitación de su infancia sin perspectivas de carrera y con un creciente sentimiento de enojo por su situación. En su opinión, lo habían tratado injustamente. Había cometido un error, claro, pero ese error merecía costarle toda su carrera. No podía tener una segunda oportunidad, pero las empresas que tomaban decisiones de contratación lo veían de manera diferente. Veían a alguien que había mostrado un patrón de comportamiento discriminatorio, alguien que había sido advertido por empleadores anteriores sobre problemas similares y no había cambiado, alguien que había usado su autoridad para acosar a personas vulnerables. Y lo más importante, alguien que incluso después de ser despedido, no parecía comprender completamente por qué sus acciones estaban mal. Jason finalmente dejó Atlanta. Se mudó a Carolina del Sur, donde vivía su hermana. Ella lo ayudó a conseguir un trabajo en un almacén donde trabajaba su esposo. El trabajo consistía en cargar y descargar camiones, sin autoridad, sin uniforme, sin arma, solo trabajo manual por $16 la hora sin beneficios. Era un mundo aparte del trabajo de seguridad que había estado haciendo. El trabajo era físicamente exigente, las horas eran largas, el pago apenas alcanzaba para vivir y no había una trayectoria profesional, ni oportunidad de ascenso, ni la sensación de que estaba construyendo algo. Hasta donde se sabe, Jason seguía allí, cargando camiones, ganando lo suficiente para pagar su parte del alquiler en una casa que compartía con otras 3 personas. Sin coche, tuvo que venderlo cuando no pudo hacer los pagos. Sin perspectivas, solo la rutina diaria del trabajo físico y la creciente comprensión de que sus acciones en ese pasillo del juzgado tendrían consecuencias que lo seguirían por el resto de su vida. Algunas personas podrían decir que es demasiado severo, que todos merecen una segunda oportunidad, que una serie de errores no debería definir la vida entera de una persona. Pero la jueza Williams, en una entrevista meses después, lo puso en perspectiva. Jason no fue despedido por un solo error. Fue despedido por un patrón de comportamiento que había mostrado en múltiples trabajos. Había sido advertido antes, había sido despedido antes. Había tenido oportunidades para aprender y cambiar, y no lo hizo. En algún momento, las consecuencias deben igualar las acciones, y en una posición donde se tiene autoridad sobre otros, donde se puede afectar su seguridad y su dignidad, los estándares deben ser altos. Si no se pueden cumplir esos estándares, si se usa esa autoridad para discriminar, entonces no se debería tener esa autoridad. Es así de simple. La jueza Williams continuó su trabajo en el banquillo. Era conocida como una jueza justa, dura, pero razonable. No guardó rencor por el incidente con Jason contra todos los oficiales de seguridad que encontraba, pero tampoco lo olvidó. Se convirtió en una defensora de la capacitación sobre prejuicios implícitos en la profesión legal. Habló en facultades de derecho sobre examinar las propias suposiciones. Fue mentora de jóvenes abogados de color, ayudándoles a navegar sistemas que todavía a veces los trataban como si no pertenecieran. Cada mañana, cuando caminaba por ese pasillo, vigilado hacia su despacho, recordaba el momento en que un oficial de seguridad la miró y vio solo sus suposiciones, no sus credenciales, no sus logros, no su autoridad, solo sus prejuicios. Jason Miller hizo una suposición esa mañana de noviembre. Vio a una mujer afroamericana en un pasillo y decidió
que no podía ser jueza. Esa suposición le costó su carrera y reveló un patrón que había estado afectando a múltiples personas durante meses. La grabación de seguridad de ese encuentro del 92 ha sido vista más de 3 millones de veces. Se utiliza en programas de capacitación sobre diversidad en todo el país. Se muestra en cursos de seguridad como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Se discute en clases de derecho sobre respeto profesional. Un momento, una suposición, una negativa a creer a alguien cuando dijo quién era y consecuencias que se extendieron mucho más allá de un guardia de seguridad y una jueza. Si esta historia cambió tu forma de pensar sobre los juicios apresurados y las suposiciones, compártela con alguien que necesite escucharla. Asegúrate de estar suscrito para más historias sobre rendición de cuentas y justicia. Deja un comentario contándome sobre una vez que alguien hizo suposiciones erróneas sobre ti. Y recuerda, las credenciales no determinan el valor, pero el respeto debe ser universal. Gracias por ver hasta el final.